¿Empezamos? Pues fíjense, lamento para algunos de ustedes porque ahorita tuve oportunidad de hablar muy poquito con la gente que llegó, pero la primera persona que vi me dijo si íbamos a ver la película, entonces parece que era una confusión, no va a ser la película, va a ser un poco sobre el autor de la película de fondo, pero quizá esperaban la pantalla, palomitas y no va a ser. Una segunda disculpa es porque muchos de ustedes quizá ya escucharon la charla. Digo quizá porque no me acuerdo, pero yo tuve oportunidad en el pasado de dar la charla en los Tacos Provi, antes de que hubiera la teología de la vida espiritual, en una actividad que era similar. Entonces quizá vuelven a escuchar algo que ya habían escuchado. Sin embargo, pensémoslo como el ejemplo de la misa, el rosario del evangelio. Lo escuchamos muchas veces y entonces profundizamos. Yo escribí un poco la charla que iba a dar y ahorita que la releía, encontraba cosas muy valiosas y espero que los que vuelvan a escucharme les pueda pasar algo similar. Una vez que ya dije eso, puedo pasar al tema de la charla. Y la primera vez que la dije, además de las dos disculpas que les acabo de dar, había otras dos disculpas. Una para el autor y otra para el público. Respecto del autor, y por si todavía quedan dudas, esta es una charla sobre el Apocalipsis en Castellani. Castellani es un autor. Y la película, que algunos tuvimos la suerte de ver quizá en el pasado, me están comentando que ya acaban de quitar en cines misteriosamente, es una película que hizo una productora argentina y que se basa un poco en los diferentes libros que Castellani hizo sobre el tema del Apocalipsis. Tiene por lo menos 3 que hablan directamente sobre el tema. Sea como sea, ¿qué es lo que pasa con esto? La disculpa que pedía inicial era de para el público y otra era para el autor. El autor, Leonardo Castellani, murió en 1981. Entonces es extraño pedirle disculpas a un muerto. Y a uno con 30 años de muerto, pues un poco más. Pero el motivo es el siguiente y creo que va a servir para que entendamos mejor el tema. El padre Castellani, o más bien Leonardo Luis Castellani, sacerdote jesuita, fue probablemente el mejor escritor católico del siglo pasado. Y sé que es algo que muchos quizá no van a creer, que él haya sido mejor que Unamuno, Marías, Vasconcelos, Gómez Dávila y demás. Aunque espero que esto cambie, esta perspectiva cambie después de que me escuchen. Ahora fíjense, la disculpa es porque Castellani entonces fue el mejor escritor católico en español del siglo pasado. Y sin embargo, hoy sigue siendo un gran desconocido. Ya no tanto como en el pasado, pero sigue siendo un gran desconocido. Algo que decía un comentador suyo era que esto era muy irónico y que tenía mucha relación con la vida del padre Castellani. Y lo irónico decía es que Dios a veces tiene un sentido del humor extraño, entonces nos manda un genio, pero no permite que sepamos que era un genio hasta que ya se murió. Y entonces de cierta manera sucede que nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Respecto a ese punto, a Castellani les digo, no fue suficientemente conocido en su vida. Y a 30 años de su muerte más o menos, ya 33, apenas empieza a ser conocido y ni siquiera lo suficiente. Sobre esto hay un escritor católico que se llama Juan Manuel de Prada, pero él es actual. Quizás lo conozcan porque él se identifica con el pensamiento tradicional y él dice así directamente, yo soy de pensamiento tradicional. Él fue un autor, es un novelista, columnista en el periódico ABC y demás, que hizo una recopilación de los artículos de Castellani. Y en el prólogo él explicó cómo lo conoció. Y cuenta que él estaba haciendo un libro que estaba basado en gente que había hecho obras sobre el Quijote. Y entonces un amigo suyo, que era librepensador, así lo describe él, y básicamente quiere decir que era ateo, le pregunta si ya puso a Castellani. Y le contesta a este escritor, que había estudiado literatura profundamente y demás, ¿quién es Castellani? Y le responde este ateo, ¿no conoces a Castellani? Así se entiende que los católicos estén tan mal. Y luego el propio Juan Manuel, por así decirlo, completa y dice, y vaya que estamos mal. Entonces, fíjense, voy a leer un poco, pero pasa esto. Una vez dicho esto, puedo explicar mi disculpa. Y es que los buenos escritores necesitan buenos agentes literarios. Y los lectores de Castellani no hemos sido suficientemente buenos para darlo a conocer, no solo en el mundo, sino en los países hispanos, que es la lengua en la que él escribía. Un periodista argentino de su época, Brachelli, llegó a decir que era alguien del nivel de Borges.
Para quien no sepan, Borges es un escritor argentino y se considera que fue el mejor escritor español del siglo XX. Y Brachelli decía, Castellani y él están a la par. Y Pablo Muñoz Iturrieta, que quizá ustedes lo conozcan, porque es alguien que ha escrito de cuestiones de la iglesia, de cuestiones muy afines a lo que pensamos, él dice directamente, es el mejor escritor en español del siglo XX, mejor que Borges. De hecho, cuando Castellani cumplió años de muerto, él hizo un post en redes sociales que decía eso, es el mejor y supera a Borges. No es simplemente lo que dicen de que lo empata, sino que es mucho mejor. El mismo Castellani, ahorita les voy a contar un poco de su vida, pero estudió en varios lugares, y un autor que se llama Maritain, que es uno de los filósofos católicos más importantes del siglo pasado, tristemente cometió errores y Castellani se lo dijo, pero este escritor súper importante fue maestro de Castellani y llegó a decir que era extremadamente bueno, y un artículo que escribió fue alabado por él. Bouchet y Vintilia Oria hicieron lo mismo, y fue porque este Castellani, les digo, era un genio. De hecho, él estudió en España, Francia e Italia, además de en Argentina. Y él estudió, para que sepan, teología, filosofía y psicología en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, psicología estudió en París, en la Sorbona, y su vecino era Teilhard de Chardin, un famoso hereje. ¿Qué más? Él llegó a hablar más de media docena de idiomas. Vivió en estos países, llegó a traducir latín y griego, por ejemplo, el Apocalipsis, y también, por ejemplo, la Suma Teológica. Obviamente hablaba español porque era argentino y tenía conocimiento de otras lenguas. Hizo traducciones, inició revistas, escribió más de 30 obras. Su diario, que todavía no ha sido editado, serían como 15 volúmenes, por lo que dice un biógrafo de él. Y a pesar de todo esto que estoy diciendo, de que es un autor extremadamente bueno y demás, uno, si va a cualquier librería católica, no va a encontrar absolutamente nada de él. Y si lo encuentra, van a ser obras de muy mala calidad en edición. O sea, estos libros que parece que lo hicieron con la impresora de su casa, ¿me doy a entender? Y más aún, no se encuentran sus libros y el católico promedio jamás ha escuchado hablar sobre él, aunque él es un poco un tesoro que tiene la iglesia y la parte intelectual de la iglesia, y más la de nosotros, que es la hispana, ¿me doy a entender? Y la disculpa es entonces porque yo voy a dar esta charla, la di, les digo, hace un tiempo, quizá un año o dos, y yo sé que todavía eso no va a cambiar y él va a seguir siendo un gran desconocido, lo cual también quiere decir que tenemos que hacer más difusión porque hay que conocer los autores buenos, ¿me doy a entender? Y ojalá Castellani, que esté en el cielo, pueda ayudarnos a que eso pase. Ahora, mi segunda disculpa, porque no lo he olvidado, o la cuarta, era hacia ustedes, el público. En primero les dije que era porque ustedes esperaban la película y pues soy yo, ¿no? Entonces no está tan padre eso. Y en segundo lugar, porque el tema es el Apocalipsis y quizá no alcanzo a hablar tanto sobre él. En primer lugar, porque es una hora, luego nos van a correr de este lugar. Y en segundo lugar, porque yo pienso que para poder entender a Castellani hay que entender su contexto, cuál es el trasfondo de su pensamiento y demás, para poder, como por así decirlo, entender, comprender plenamente el sentido de su obra. Ahora fíjense, aunque ya hice un poco un retrato repentino de este Castellani, déjenme volver a hacerlo para que podamos comprenderlo mejor. Leonardo Luis Castellani nació en Reconquista, Santa Fe, en Argentina, el 16 de noviembre de 1899 y fue hijo de un agricultor y político local que moriría asesinado. De hecho, Castellani tiene un cuento sobre la muerte de su padre. Él era muy chiquito, pero fue asesinado por un pleito local que había entre liberales y conservadores en la época. Su madre, en cambio, era una ama de casa y fue la que se encargó de criarlo. Algo que dice, por ejemplo, muy lindo en un libro que tiene de psicología, es que su madre, aunque era una mujer aparentemente sencilla, una ama de casa, era muy inteligente. Y de hecho cuenta como muchas veces hacía un comentario y ella lograba corregirlo, por cierta connaturalidad, por cierta prudencia que desarrolla uno que tiene en orden su vida. Y de hecho, no lo dije en la otra charla, entonces lo voy a decir. Castellani cuenta el caso de una mujer, algo que pasó muchas veces en la historia, que mató a sus hijos. Y lo que decía la gente era, estaba loca, básicamente. Y además fue una muerte como horrible, como estas que vemos. Y su madre le contestó, no, porque una mujer si es buena, ni loca hace eso. Y él dijo, tiene razón. Pero bueno, desde joven se mostró que tenía enormes dotes intelectuales, por lo que entró con los jesuitas a la Compañía de Jesús a muy temprana edad. Y desde temprana edad empezó a desarrollar una labor intelectual muy profunda. Era profesor, era escritor y también era periodista. Sin embargo, también era enfermizo. Luego os voy a hablar un poquito más sobre eso y de cómo él mismo se curó una enfermedad.
Y a pesar de ser enfermizo, y muy enfermizo, no podía dormir a veces en toda la noche y demás, como tenía tanto talento, fue enviado a Roma a estudiar y luego a París. Y luego él pediría además ir a Alemania. Y lo enviaron a estudiar teología, filosofía y psicología, como les dije. O más bien, él mismo cuenta a perfeccionar los estudios, porque en Argentina ya los había hecho por su cuenta. Pero le faltaba todavía. Sobre eso, y para que vean algo muy curioso, aunque voy a decirlo después, él estudiaba por su cuenta a escondidas. ¿Y qué autor creen que leía a escondidas en el seminario? Así es, a Santo Tomás. Porque en el seminario les daban a otros filósofos, Suárez, Escoto y demás. Él no los veía con buenos ojos, pero el seminario no veía con buenos ojos el tomismo, y entonces se tenía que estudiar a escondidas eso. Ahora, aparte de eso, él tuvo estancias en Cataluña, en el norte de Alemania, pudo ir a manicomios, etcétera, etcétera, porque estudiaba psicología. Fue un momento en que pudo conocer a muchas personas importantes, tener experiencias muy buenas, pero en 1935 empezó a tener problemas con su orden y eventualmente van a hacer que regrese a Argentina. Los problemas van a ser por algo que él después va a llamar fariseísmo, que es un tema que lo apasionó mucho y que se relaciona con lo que nosotros quizá hemos oído como clericalismo. Pero ¿cuál es la idea básicamente? Es como para otra charla y todo lo demás, porque cuando en la iglesia o en la vida religiosa o en el mundo Dios no está en el centro, la cosa está mal. Y entonces uno empieza a desarrollar diferentes vicios, ¿no? Él pone un ejemplo y dice lo siguiente. Por ejemplo, dice que hay personas que a la Santísima Trinidad le agregan una persona. Y ponen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y al cura de la parroquia. Y entonces dice que hay gente que a veces se enamora de cierto sentido o tiene tanto cariño a un cura que cuando el cura se equivoca no lo quiere admitir o hace lo que el cura dice aunque no sea correcto. Y no sé qué tan político puedo ser aquí en la charla o no, pero piensen por ejemplo en cuántas veces un cura dice algo malo o promueve una idea que no es correcta y los fieles lo defienden porque no pueden ir en contra de él, ¿me doy a entender? Y él decía, lo primero es la verdad, no el cura. Y era algo que tocó ver mucho en carne propia y que le molestaba bastante. ¿Cuáles eran las críticas? Que, por ejemplo, a veces no nos dejaban leer obras en el seminario, por ejemplo, Santo Tomás, y él decía que no tenía sentido. Pero luego se enteraba de que una obra no se podía leer en un seminario y en otro sí, y decía, bueno, si los dos son seminarios, ¿por qué no podemos leerlo en un lugar y en el otro sí? ¿Qué pasa cuando cambias de lugar? Y para colmo una vez le pasó más chistoso porque prohibió un libro suyo en un seminario y en el otro no. Entonces lo que se quejaba le pasó después a él mismo, ¿no? Otro ejemplo, había, por ejemplo, sobre todo con la espiritualidad jesuita, mucho cuidado con las formas y las prácticas. Y había curas, por ejemplo, que preferían directamente no confesar mujeres, por el tema, por ejemplo, del celibato, de tentaciones y demás. Y él decía, bueno, yo entiendo, pero alguien tiene que confesarlas, ¿no? Además de hacer esto es un poco jugar al tonto, porque alguien lo tiene que hacer y quizás estamos exagerando la cosa, ¿me doy a entender? De hecho, cuando ya lo expulsaron los jesuitas, que me estoy adelantando, fue porque él mandó unas cartas que se llaman cartas de congregación, creo que es el nombre, y hablan sobre los tres votos, la pobreza, la castidad y la obediencia. Y él hace esas cartas donde critica cómo es que lo está viviendo la orden religiosa y la iglesia. Y les digo que me adelanto un montón. Pero, por ejemplo, en el tema de la pobreza, dice, la iglesia gasta el dinero a lo tonto. Aprendan de Judas. Al menos el dinero que él gastó no fue para algo inútil, porque fue para la salvación, me doy a entender. Y de nuevo, piénsenlo ustedes, vemos las iglesias y vemos que se gastan unas cosas innecesarias, me doy a entender. Y no hablo de las cosas que son buenas, como por ejemplo los adornos, las fiestas y demás, sino que uno llega y ve un montón de cosas modernas, por ejemplo pantallas para que pasen trivias durante la misa, y no le ve sentido, me doy a entender. Ahora, les decía, estos problemas por sus críticas abiertas a ciertos sectores de la iglesia, su falta de obediencia en algunos puntos, como que decía de que leía escondidas y demás, y una candidatura política a la que se lanzó sin permiso, quiso ser diputado, hicieron que fuera expulsado de la Compañía de Jesús en 1949, compañía que él llamaba anónima, sin nombre, es decir, sin Jesús, me doy a entender. Sobre esto hay algo muy curioso. A mí me gustaría, pero no lo puedo hacer, contarles cuál fue el proceso de su expulsión y luego de su suspensión como sacerdote, pero no podemos saber. Él fue suspendido, si no me equivoco, a principios de los 50. Y por un tipo de ley que hay, uno no puede abrir el archivo que se realizó, creo que hasta que pasen como 90 o 100 años. Entonces sabremos la verdad de por qué lo suspendieron y demás hasta 2030 o 2040 más o menos. Ciertamente lo que pasó fue que él
lo iban a regresar a Argentina. Tenía además algunas cuestiones de que querían agarrar, ¿cómo se dice? Y ponerle como muchos frenos y demás, su superior. Y él lo que hizo fue saltárselo e ir con el superior del superior para decirle me quieren hacer esto. Y le salió mal, porque el superior del superior apoyaba al otro. Entonces después los dos lo castigaron y terminó así. Sobre eso algo muy curioso, el superior de los jesuitas en ese momento era un polaco. Y él dijo, Polonia es un pueblo que ha sufrido mucho, es un pueblo además muy cristiano. Él va a entender porque Argentina es un pueblo que ha sufrido mucho, muy cristiano. Y dice que cuando fue, ni siquiera lo atendieron realmente. Entonces ahí fue como el fin de esa parte de su carrera como eclesiástico. Desde entonces y desde antes, la vida de Castellani tuvo un poco de martirio. Le prohibió publicar y escribir. Y eso fue un poco de parte de la iglesia, que era donde él tenía su oficio, ¿me doy a entender? Tampoco podía predicar ni dar clases. Incluso, como les decía, uno de sus libros fue prohibido en un seminario, aunque en otro estaba. Y cuando fue formalmente expulsado de la Compañía de Jesús, también lo suspendieron a divinis, por lo que no pudo celebrar misa por más de 20 años. Y la cosa no terminó ahí. Sin dinero, sin oficio y con pocos amigos, él había vivido un poco como un extranjero, se fue de su casa a muy temprana edad, de Reconquista, que era un lugar chico, después viajó al extranjero y demás. Tuvo fuertes necesidades económicas y dependió mucho de la calidad local y familiar, que como ustedes saben no siempre es tanta. Sobre eso él cuenta que en un punto que no tenía ni hogar se fue a vivir con su hermano, su cuñada no lo quería y eventualmente su cuñada consiguió que lo sacaran de la casa, ¿no? También hay que decir que él era una persona difícil probablemente, ¿no? De vez en cuando podía conseguir publicar un libro, dar una conferencia o participar en un periódico, pero no siempre pasaba y a veces tenía sinsabores. Lo invitaron a dar un curso de psicoanálisis y al final se lo cancelaron. Y de hecho lo que tenemos son las notas de ese curso que iba a dar, que se iba a llamar Freud en cifra, pero no lo dio realmente. Uno de sus libros, que era extremadamente bueno, El Evangelio según Jesucristo, fue rechazado de 4 editoriales. Y en una le dijeron, es un libro excelente que no podemos publicar. En el caso, por ejemplo, de las revistas, periódicos, le daban chance de vez en cuando poder publicar algo, muchas veces restringido, y al final él mismo empezaba a generar su propio periódico, su propia revista, para tener un medio de difusión. Y hubo una que él hizo, que si no me equivoco, pudo mantener durante 3 años, antes de ya cerrarla, porque no podía con tanto trabajo por la edad. Al final de su vida, padeció fuertes dolores por un cáncer de lengua, que tuvieron que operar con poca anestesia, porque eran los 70s, no había tanta tecnología, y parece que la sensibilidad del músculo no lo permitía. Además, esta operación incluyó una curación muy dolorosa de 20 días con agujas, pero la gente que estaba cerca de él dijeron que no vieron quejarse a pesar de todo. Ya entrado en la vejez, seguía trabajando de forma activa, pero estaba fuertemente desmoralizado y decepcionado. Sobre eso hay una anécdota que dicen que cuando devolvió el permiso de celebrar misa, lloró de alegría, pero también de tristeza. Y dijo, me la dan como me la quitan, sin decirme por qué. Y el motivo era porque se habían quitado 20 años, él había tenido una vida, pues, no escandalosa de fondo, es decir, era polémico, pero no había dado motivos de escándalo, no había sido herético y demás. Y después de 20 años, como un hombre ya mayor, pues no había motivo para que se lo quitaran, me doy a entender. Entonces decidieron dársela de nuevo. Y dice sobre eso, y nadie me pidió perdón. Al final, él murió en su casa, estaba muy enfermo. Algunas personas que lo habían conocido de juventud, por ejemplo, un par de alumnas, iban a irse a cuidarlo y demás. Y la anécdota cuenta que las últimas palabras que él dijo antes de morir fueron, me rindo. Entonces, todo esto parece, o da la impresión, de ser una charla como un poco negativa, por lo que estoy viendo en sus caras. Pero no debe ser porque el tema es el apocalipsis. Y a pesar de que él sufrió mucho, lo cual es algo que es cierto y que me gusta decir, como muchos santos y muchos mártires también sufrieron, yo pienso que estuvo muy conforme con su vida y lo que él hizo lo demuestra. Y de hecho, fíjense, esto nos puede dar una imagen más o menos clara del autor. Pero hay un precepto clásico que dice que el obrar sigue al ser. Quiere decir que según lo que algo es como actúa. Y también en sentido inverso, para conocer a alguien hay que ver sus obras, ¿me doy a entender? Como lo que él dice, por sus frutos lo conocerás. Sobre eso, y voy a hacer otra digresión, Castellani dice algo muy curioso. En el caso de los herejes, cuando dice por sus frutos los conocerás,
él era muy divertido. Si alguno tiene oportunidad de ver sus homilías, oírlo hablar porque hay en YouTube, o leer sus libros, es muy divertido. Y cuando él explica esta homilía de por sus frutos lo conocerás, perdón, este pasaje del Evangelio, él dice lo siguiente, pues parece un poco ridículo porque es como decir, si quieres saber si esos hongos son venenosos, cómetelos y si te mueres, pues si eran venenosos, ¿no? Y dice que eso no tiene mucho sentido. El fruto es lo último, entonces dice, ¿cómo podemos o de qué va a servir saber si el fruto es bueno o malo ya hasta el final? Y él dice que se aplica a los herejes y que el fruto es su vida. Y dice, solo hay 3 herejes cuya vida sabemos que no ha sido escandalosa. Por ejemplo, como ustedes saben, Lutero, pues se casó con una monja, la cual sacó y demás, se sospecha que suicidó, etcétera, etcétera. Su vida no es virtuosa, él no tuvo buen fruto. Y los 3 herejes que dice que no han sido sospechosos son Pelagio, porque no sabemos nada de él, Calvino, y él dice que es dudoso, porque dice, era muy santo en el sentido de que hacía mucha piedad, pero fue muy cruel. Y el mandato más grande es el de la caridad. Entonces, quien tiene muchas virtudes pero no tiene la caridad, de fondo no tiene nada. Y el último era Teilhard de Chardin, y dice, y porque de él todavía sigue vivo y todavía no sabemos nada. Pero dice, de los demás, todos han tenido vidas escandalosas de fondo. Pero bueno, eso no es el punto. Lo que sí iba a decir es que sabemos un poco de la persona por cómo obra. Y les quiero decir algunas cosas que hizo y también algunas cosas que dijo. Sobre todo porque las que dijo son también muy bonitas. Entonces, como les decía, leía a Santo Tomás a escondidas en el seminario, como tiene que ser. Después, él fue alumno de Maritain, que era, les digo, un filósofo francés, católico muy importante, pero que en el desarrollo de su vida terminó con un pensamiento semiherético, o herético de hecho. Para ser más claro, Maritain tuvo una interpretación de que la democracia era un fruto del cristianismo y que entonces tenemos que abrazar la democracia como la última forma en que el cristianismo se perfeccionaba. Cuando Castellani volvió a ver a Maritain y vio que ella empezaba a tener ideas erróneas, le dijo, maestro, un gusto verlo, aunque es una lástima que se haya vuelto un hereje. Entonces, bueno, así no iba a llegar muy lejos en la jerarquía, ¿no? Cuando tenía 76 años, antes de morir, él era una figura de la cultura y de la escritura en Argentina de cierta relevancia, como una generación de estudiantes que ya estaban muy viejos y iban a morir. Y tuvo oportunidad de comer con el presidente junto con Sábato y Borges. Borges, yo os mencioné, es un autor muy importante. Sábato es otro también muy importante. El gobierno, que era un gobierno de corte más de derecha, había agarrado a unos de izquierda y los tenía encarcelados y estaba siendo como muy duro con ellos. Y aunque Borges y Sábato eran más de izquierda, no se atrevían a decirle al general que tuviera misericordia, ¿no? Y Castellani sí tuvo y le dijo, está siendo muy duro con ellos, no sea así. Entonces tuvo esa como acto de valentía y también de misericordia con alguien que ni siquiera era de su bando. Les decía que él estuvo enfermizo. Era muy enfermizo, tenía vómitos, no podía dormir, le daban pesadillas. Y él, para curarse, hizo un ayuno, pero un ayuno como Jesús. No llegó a los 40 días, llegó a 38. Pero dice que le sirvió mucho y que fue muy saludable por si alguno lo quiere aplicar. Y sobre eso algo curioso. El primer milagro de Jesús son las bodas de Caná. Los 40 días sin comer no fueron un milagro y en Oriente, sobre todo, era una práctica que se hacía ayunos muy prolongados, ¿no? Y el límite que uno puede aguantar es 40 días, él lo explica, porque después de eso el proceso de autofagia, de que uno se empieza a comer a sí mismo, termina y ya tiene que comer otra cosa. Él llegó a 38 días, que es bastante, ¿no? Por cierto, él vino a México, dijo que era un gran país y que era la hermana mayor de Hispanoamérica. Vino por una cuestión de que había unas monjas que tenían un problema con el obispo y lo conocían por los escritos, la hablaron y él quiso ir a conocerlas y demás y las defendió del obispo. Y decía unas monjas muy santas y demás, y tiene una frase muy divertida porque dice, nadie puede detener a 3 mujeres que quieren lo mismo. Ahora imagínate si tienen razón, porque las monjas tenían razón, estaban siendo como maltratadas en el sentido de que las trataban mal y querían eso, ¿no? Ahora fíjense, algunas de las cosas que dijo. De la iglesia y de Dios. Dijo, la iglesia es una porquería, porque si no es iglesia, es una porquería. En Buenos Aires faltan 50 curas y sobran 500. ¿Por qué? Hay 500 malos, con 50 le haríamos bien. No hay que dejar a Dios en el cielo, o corremos el peligro de dejar al diablo en la tierra. Y qué mal, lo que les decía, que la iglesia no sepa gastar el dinero. Al menos el de Judas fue para algo útil.
de la patria, que tiene unos artículos muy bonitos sobre el tema de la patria, la nación, el nacionalismo, dice: esta es un tipo de dolor. Si la quieres pensar, te vuelve loca. Si la quieres salvar, te mata. Y es un artículo donde él habla sobre si Jesús fue patriota o no, que es una cuestión que en la modernidad salió. Y fíjense algo muy bonito. Otro autor dice que el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Y Jesús lloró en 2 ocasiones. Y curiosamente no fue en la cruz. Lloró con la muerte de Lázaro y lloró por Jerusalén. Es decir, cuando él ve a Jerusalén y hace esta como maldición y dice: yo te he querido cobijar como la gallina cobija a los pollitos y demás, y tú no has querido. Y él llora porque sabe cuál va a ser el destino de Jerusalén, ¿no? Y él dice, Castellani me refiero, haciendo una comparación: no se puede amar a la propia madre cuando se ve degradada, ¿no? O sea, por gusto, no en el mal, en el caso de la patria. Pero se puede tener misericordia, y es como ese amor con el que podemos amar. De la filosofía él dice: ella no sirve, porque no es sirvienta, sino señora. También dice: el saber no es un lujo ni una diversión, sino una necesidad. Y tiene algo curioso sobre la filosofía moderna contra la filosofía clásica. Él dice: la filosofía antigua inicia con el asombro, pero la moderna con la duda. Por eso cuando uno empieza con la filosofía clásica, termina asombrado. Pero cuando uno empieza con la filosofía moderna, termina sin poder creer en nada, en puras dudas. ¿Me doy a entender? De la historia de Cristo, dice: es la historia de un amor no correspondido. Y más adelante dice: y no hay mayor dolor que el del amor no correspondido. También dice que la vida de Cristo fue un drama. Un drama donde los enemigos fueron los fariseos. Y es un tema que voy a hablar más importante, que también tiene relación con el Apocalipsis. Del matrimonio, que para ser un buen esposo al casarse, hay que ser el buen esposo antes de casarse. Y que todo sacramento se refiere a la comunión. Y el matrimonio es una comunión, es decir, una unidad. Por eso Cristo no se casó, pues él no necesitaba del matrimonio para poder juntarse con las almas de las personas. De las mujeres, una linda frase que tiene, dice: si una mujer te dice que saltes por la ventana, pídele a Dios que no sea una muy alta. Y fíjense, de la verdad, que creo que no dije, él dice: la verdad solo se esconde de aquel que no la busca. Es decir, el que busca la verdad la tiene que encontrar. La verdad que no es vida, no es verdad. Y también relacionado con eso, la verdad está tan viva que hasta pueden matarla. Ahora fíjense, para acabar hay que decir algunas cosas que no son tan sorprendentes. Él era obviamente aristotélico tomista y tenía un toque de kierkegaardiano. Si no ubican, hay un filósofo moderno que se llama Kierkegaard, que es el padre del existencialismo, y que es un filósofo de origen protestante, pero Castellani dice que era un santo. De hecho, él tiene un libro que se llama De Kierkegaard a Tomás de Aquino, donde él dice: el objetivo es demostrar que las posiciones de Kierkegaard al final de su vida eran idénticas a las de Tomás de Aquino. ¿Y por qué él es un santo? Y no es el tema, pero para que sepan, él vivió un momento de Dinamarca donde el catolicismo era ilegal y ni siquiera había curas en Dinamarca. De hecho, llegaron creo que 2 curas escondidos 2 años después de que ya había muerto, ¿me doy a entender? Pero Kierkegaard era un autor muy religioso, muy profundo, y él decía, por ejemplo: tenemos que volver del claustro del que Lutero salió, como dando a entender que en el protestantismo habían cometido un error, ¿no? Tenía unos sermones sobre las cartas de Juan, que Kierkegaard dice que son los más bellos que leyó sobre ese tema, perdón, que Castellani dice, y sobre eso hay una anécdota. Él decía que Santa Teresa menciona en su libro que hay que dudar de la gente que tiene muchas devociones, porque en realidad como que no tiene ninguna profundidad. Y él dice: por eso yo solo tengo un retrato de Kierkegaard en mi escritorio, que para mí es medio santo porque luchó contra el fariseísmo, o quizá santo y medio. Al momento de hablar de la doctrina, él decía: el problema con la gente ortodoxa es que piensan que Santo Tomás, por ejemplo, dejó todas las respuestas. Entonces buscan en la Suma Teológica la cuestión sobre el peronismo o sobre por quién vamos a votar en 2024. Y dice: no, Santo Tomás nos dejó los principios para llegar a la verdad, pero no todas las verdades. Y nos toca a nosotros tomar esos principios y pensar para llegar a la verdad. También dice que hay que saber aplicar esos principios a los problemas que los antiguos no vieron. Y tiene relación con el tema que vamos a hablar. Ahora fíjense,
Creo que con esto queda suficientemente clara la imagen de Castellani y ya pueden imaginarse qué tipo de persona era. Sobre eso también hay algo curioso. Él era un genio, pero también era un imprudente. Él era alguien muy valiente, pero que también podría ser por lo mismo demasiado intenso. Juan Manuel de Prada, este estudio español que les digo que es tradicional, en el libro dice, él se peleó con todos, menos con Dios. Y un biógrafo de Castellani, con el que yo tuve la suerte de hablar, que se llama Sebastián Randel, lo corrige y dice, no es cierto, él se peleó con todos y también con Dios. Y bueno, es el tipo de personalidad que era. Ahora, después de esta breve introducción, voy a entrar a hablar un poco del Apocalipsis. Fíjense sobre esto. Castellani, y creo que queda claro, era un pensador extremadamente erudito. Y hubo dos temas que lo apasionaron, el fariseísmo y el Apocalipsis. Y estos temas para mí tienen algo en común. ¿Y cuál es el rasgo en común? Que son temas que en el catolicismo moderno empiezan a desaparecer, pero por motivos diferentes. El fariseísmo aparece como algo pues, que fue una reliquia del pasado, que ya pasó. No tenemos fariseos en el catolicismo, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Y el Apocalipsis, en cambio, es algo que no es que no ha pasado, sino que, digo, que ya pasó, sino que no ha pasado. Y falta muchísimo para que pase. Y a ninguno de nosotros nos va a tocar. Y de hecho, quizá ustedes han conocido católicos que dicen que el Apocalipsis es un libro metafórico y que no va a haber ningún fin de los tiempos, que el fin de los tiempos es cuando te mueres y punto. Castellani dice sobre eso algo curioso, bueno, varias cosas, ¿no? Dice primero que para él el símbolo de los cristianos que se van a salvar es también el creer en el Apocalipsis, porque para él estamos en los últimos tiempos. Dice respecto a los otros temas que la vida de Cristo es un drama donde el enemigo es el fariseo y tiene una importancia porque ellos son los que pactan su muerte, que no puede ser que simplemente hayan sido un hecho anecdótico, sino que es algo que se repite. En torno al Apocalipsis, él dice, Dios no va a ser un libro inútil. Entonces es imposible que el Apocalipsis, que es un libro revelado por Dios, sea un libro que no nos dé nada. Además, el libro de revelaciones no puede ser pura oscuridad, ¿me doy a entender? No puede ser que nos deje más confundidos. Sobre eso también tiene una frase que dice, tiene un libro que se llama ¿Cristo vuelve o no vuelve? Que es una pregunta. Y él responde, vuelve. Y también en ese libro, si no me equivoco, él dice, prefiero pensar que Cristo viene y equivocarme que pensar que no viene y equivocarme. Es decir, ser sorprendido, como narra el Evangelio, por el ladrón en la noche. Ahora fíjense, los comentadores de Castellani, al menos Sainz, Bojorge y Audar, quizá ubiquen al padre Sainz. Si a alguno le interesa, tiene un libro muy bonito que se llama El Apocalipsis en 6 autores modernos. El último es Castellani, de hecho. Bojorge, si no lo ubican, Horacio Bojorge, un cura uruguayo también muy, muy bueno, que tiene un par de charlas sobre Castellani. Una es sobre liberalismo, por ejemplo, muy buena. Y Audar, que es un editor francés, que traduce a Castellani, dicen que el análisis de Castellani se ha centrado en la lucidez que tiene para sintetizar los textos del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir eso? Durante un periodo de la historia de la iglesia, por ejemplo, los padres de la iglesia hablaban mucho del Apocalipsis. ¿Y por qué motivo? Porque cuando uno cuenta las veces que Cristo habla sobre el fin de los tiempos, son muchas. Son muchas y habla con mucha relevancia. Dice, no pasará esta generación. Dice, cuando llegue el día, deja el arado, etcétera, etcétera. Y los padres de la iglesia que empezaban a comentar y ver los textos evangélicos no podían dejar de ver la importancia de algo que se repetía tantas veces, ¿me doy a entender? Sobre eso, hubo un momento en que había una gran producción por parte de ellos y Castellani se encarga de sintetizarla. Pero a la vez que la sintetiza, que puede juntar lo que han dicho en común y demás, también logra tener un pensamiento original. Sobre eso él dice, los santos padres vieron mucho, pero podemos ver más por dos motivos. Porque estamos sobre sus hombros, porque vemos a partir de lo que ellos ya vieron, y también porque el tiempo se va acercando. Entonces las cosas se vuelven más claras. En segundo lugar, lo que él dice es que el problema es que el Apocalipsis es un tipo de texto profético, por lo cual no tiene una estructura lineal. Pero por cierta mala influencia que tenemos del protestantismo y de la filosofía moderna, queremos leer a los autores solo, sin ninguna referencia, e intentar interpretarlos y saber el contexto. Sobre eso él dice, por ejemplo, Aristóteles, que es el gran autor de la filosofía clásica,
hay una frase que dice Pico de la Mirandola, un comentarista, y dice: Aristóteles sin comentador está mudo. ¿Qué quiere decir? Si no hay alguien que te explique qué quiere decir y demás, que logres ver la relevancia, no vas a entenderlo, ¿me doy a entender? Ahora, él dice entonces que lo que pasa en el Apocalipsis es que no hay una estructura lineal, sino espiral. Habla de una cosa, luego de otra y después de una tercera, pero esa cosa tercera puede haber pasado o puede que vaya a pasar en realidad antes que las otras dos. Sobre esto, los padres de la iglesia decían que no hay que buscar tanto el orden, sino el sentido. Y también decían lo siguiente: lo que se puede tomar en sentido literal, se debe tomar en sentido literal. Y eso debe ser el anclaje para todo lo demás. Ahorita voy a explicar la teoría que tiene Castellani y por qué esto de que una cosa puede ser la tercera en realidad es la primera. Ahora fíjense. Sobre esto creo que no les dije, pero les voy a dar unos puntos generales para poder entender el pensamiento de Castellani, ¿de acuerdo? Aquí les dijo los primeros dos, que es un libro que no puede ser pura oscuridad porque fue revelado por Dios y se llama revelación, y que es un libro que no hay que entenderlo en sentido lineal, sino en un sentido profético, que es diferente. En tercer lugar, dice que el libro del Apocalipsis ha sufrido un fuerte descrédito. Si ustedes ven, por ejemplo, los pensadores de la Ilustración y muchos otros decían que ese libro era imposible que pasara, porque era imposible tener un ejército de 10 millones de personas. Hoy sabemos que es algo posible, por ejemplo. Sin embargo, esta tradición de crítica radical, fue muy fuerte hacia toda la Biblia y el Apocalipsis lo subía todavía más fuerte. Esta tradición dice, por ejemplo, lo siguiente. En el caso del Apocalipsis, el primer versículo dice, habla de las cosas que han de suceder pronto y que algunos, que han de suceder pronto. Y algunos dicen, es que eso no tiene sentido, ya pasaron 2000 años. Entonces, ¿cómo es que pronto van a pasar? ¿O es que el Apocalipsis ya pasó y entonces no fue tan grande como pensábamos? Y lo que dice Castellani es lo siguiente. Hay una teoría que hace Villot, si no me equivoco, que es la del tipo y el antitipo. ¿Qué quiere decir? Para hablar de lo que va a pasar al final, hay una imagen de eso mismo antes. Y por eso Nerón no es el anticristo, pero es imagen del anticristo. Y esto no tiene que ver con nada que sea raro en la iglesia o algo por el estilo. La vida de Cristo o el mismo Cristo está lleno de figuras. El maná que baja del cielo, el pan bajado del cielo, es una imagen que se va a cumplir por completo en la Eucaristía. La serpiente de bronce que ven los judíos para curarse de las morduras de serpiente es una imagen de la cruz, que luego quien vea tendrá la salvación. La nube de lluvia es una imagen de la Virgen María que va a dar a luz el Salvador. Y por eso dice el versículo, llueva el Salvador, ¿me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cristo dice, estas cosas no pasarán antes de que esta generación pase. No sé si recuerdan esta parte que se refiere al fin de los tiempos. Él se refiere en ese momento a la destrucción de Jerusalén, porque la destrucción de Jerusalén, de la ciudad santa, es una imagen para los padres de la iglesia de la destrucción que va a suceder al final de los tiempos del mundo, ¿me doy a entender? Sobre eso hay algo muy curioso. La destrucción de Jerusalén, cuenta Castellani, fue algo terrible, al grado de que el general que la destruyó condenó a los judíos porque dijo, si no hubieran hecho esto, no hubiéramos tenido que destruir la ciudad sagrada. Y no es si recuerdan que en ese momento pasó la abominación de la desolación, que es un tema que aparece repetidas veces en el Apocalipsis. La abominación de la desolación era cuando el lugar sagrado era profanado por algo no sagrado, y se refiere a cuando en el altar del templo ponían la imagen de un ídolo. Eso era la abominación de la desolación, lo peor que podía pasar. Y pasó ahí con la destrucción de Jerusalén. Piensen ustedes si no ha vuelto a pasar ya. Y es una imagen de eso mismo. Pero como les decía, y voy a repetir un poco porque pienso que eso aclara. Lo primero es que el Apocalipsis no puede ser un libro oscuro porque no tendría sentido. Lo segundo es que para entenderlo hay que entenderlo como un libro profético y buscar el sentido, no algo así tal cual. Lo tercero es que hay que ver que las críticas que le han hecho pierden mucho sentido, porque las cosas que parecían imposibles para los ilustrados y demás, ahora son posibles. Que una cosa sea vista en varios lugares a la vez no es imposible con la televisión. Que haya ejércitos así de grandes, un estado de guerra absoluta, control sobre el dinero, son cosas que pueden pasar y que de hecho ya estamos viendo. Que haya algo o que Cristo haya dicho que esto iba a pasar, no es necesariamente una contradicción, sino una antesala. Porque antes de que pase el final absoluto, va a pasar una imagen del final.
que si ustedes vieron la película se refiere a las trompetas y los sellos que estaban rompiendo y se va preparando para el final de todo. En quinto lugar, y eso es algo importante, el Apocalipsis es un drama cuyo tema central es la persecución de los elegidos, pero el triunfo final de Cristo. Y es algo que Castellani recalca muchas veces. Cuando uno lee el Apocalipsis puede sentir miedo, pero no hay que sentir miedo, porque sabemos el final, y el final es que Cristo gana. Sobre eso dice que el Apocalipsis es un texto esperanzador, y por eso de cierta manera tenemos que desear que llegue. Sé que puede ser extraño, y de hecho no importa si no lo deseamos inmediatamente, porque otro es a perfección. Pero por ejemplo Castellani tiene un libro que se llama Catecismo para Adultos, que es una historia de la iglesia también, y cuenta de San Ignacio de Antioquía, un santo muy importante que, si no me equivoco, fue discípulo de Juan. En él aparece la primera referencia a católico, como iglesia católica o universal. Hubo 10 emperadores que persiguieron a la iglesia de manera consecutiva, y uno de ellos agarró e hizo una matanza de fieles impresionantes. Y él mandó a traer fieras de todos lugares para poder asesinarlos, leopardos, leones y demás. Y San Ignacio fue encarcelado, y entonces él iba siendo llevado en un carro hacia Roma para su muerte. Y en lo que estaba en el carro, los fieles de las diferentes ciudades lo veían, y él salía a darles consuelo, y él decía: estoy ansioso porque las fieras me devoren y me vuelvan el trigo de la Eucaristía y cosas así. Y no es que sea una locura, pero había llegado a tal estado de perfección que solo deseaba la unión con Cristo, ¿no? Entonces, claro, hay que desear la venida de Cristo, porque entonces todo va a tener sentido. Pero si no la deseamos inmediatamente, no hay ningún problema. Falta simplemente que crezcamos quizá un poco en esto, ¿no? Él dice, esta regla de oro de que hay que ver lo literal como literal y a partir de eso armar el sentido literal. Es algo que dicen tanto Santo Tomás como San Agustín. Para él, los tres signos que anuncian el fin, es decir, que ya estamos en el fin de los tiempos, son la predicación del evangelio por todo el mundo, el fin del vasallaje de los judíos y el constante estado de guerra en la tierra, que es algo que menciona el Apocalipsis directamente que va a suceder. En séptimo lugar, él dice que las acciones generales son correctas. ¿Cuáles han sido? Que la gran ramera es la religión falsificada. Las bestias de la tierra y el mar son los poderes políticos y religiosos que se unen. El dragón es el anticristo. Yo les decía que él tuvo una síntesis muy importante de todos los pensamientos antiguos sobre el tema, pero que además él tuvo originalidad. Y por ejemplo, que es algo que menciona el padre Bojorge cuando lo agarra y estudia. Una escena que fue muy difícil para los padres de la iglesia, de hecho Castellani dice que lo hizo sudar la gota gorda, fue la escena de las ranas, que no sé si ustedes recuerdan, pero en un punto del Apocalipsis aparece la plaga de ranas, que aparecen 3 ranas, y son espíritus inmundos. Y dice, los padres de la iglesia siempre han visto las ranas como herejías, pero no han sabido cuáles son. Y son herejías que además empiezan a hablar al mismo tiempo. Y lo que dice Castellani es lo siguiente: las 3 herejías son el liberalismo, el comunismo y el modernismo. Y el croar común que tienen es democracia, porque dicen democracia, 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 tanto los liberales como los comunistas, como los modernistas. Y fíjense algo muy curioso, es otro tema, pero en orden de filosofía política, el último dogma de fe que nos queda es la democracia. O sea, decimos, es que hay que ser más democráticos, es que esto haya la democracia. Pero nadie puede decir por qué hay que ser más democráticos, ¿me doy a entender? Termina siendo como el último dogma. Y algo importante que dijeron los papas y también Castellani, la democracia, como la entendemos en la modernidad, es pecado. ¿Y por qué motivo para que lo escandalicen? Porque si todos votamos porque algo malo sea bueno, no va a dejar de ser malo, ¿me doy a entender? Es un error. Ahora, él dice que esas ideas son quitadas de la modernidad y que esto pasa en los pensadores desde muy temprana edad. Por ejemplo, Kant hablaba de la paz perpetua, y tanto él como Voltaire decían que el mundo iba a avanzar a tal velocidad que para cuando llegáramos al año 2000 viviríamos en completa paz, armonía, no tendríamos que trabajar y todo sería perfecto. Vemos que eso no ha pasado. Castellani dice que eso es un error matemático, este es un error materialista de pensar que más es mejor, y cuenta una anécdota muy chistosa de un hombre, no recuerdo quién, pero que decía que el mañana es mejor que el hoy, pero el día que lo escribió se suicidó. Entonces, bueno,
Ajá, quizá no iba a ser tan suficientemente bueno. Y también dice esto, por eso la gente piensa que el día de hoy es mejor porque me puedo ir a la luna para recolectar 26 kilos de piedra, que fue una noticia que pasó de que iban a la luna, recolectaban piedras y decían que era como el gran hallazgo. Y él se volaba y decía así, 26 kilos de piedra el día de hoy, hemos crecido muchísimo. Pero bueno, un comentario curioso que hay sobre el tema es que todos los padres de la iglesia prácticamente han sido milenaristas, que es un tema que quizá ubican, pero la idea de que cuando sea el apocalipsis habrá un gobierno de 1000 años donde reinará Dios. Él dice que la iglesia no lo condena ni lo aprueba, que es una posición que está como en apertura para poder tomar o no, pero que los padres de la iglesia, curiosamente, todos han sido así. Y cuenta una anécdota, San Justino Mártir, que conoció a San Juan, opinaba que también San Juan, evangelista, era milenarista. Lo que yo les decía, él dice que el símbolo del verdadero cristiano es la creencia del fin del mundo. La gente que no cree en el fin del mundo puede ser por no creer, porque está muy a gusto en el mundo y detesta la idea de que éste tenga que terminar. Sobre esto, en su libro Cristo vuelve o no vuelve, él afirma que vuelve y que esto es un dogma de nuestra fe, uno de los más importantes, está en el credo, y sin embargo de los menos meditados, tanto como la encarnación y la primera venida, pues sin él no se entiende nada de la iglesia, de la escritura y de la historia. Además, dice que no crean en la salvación, que los que no crean en la salvación es porque o creen que el mundo no tiene salvación o creen que no la necesita porque el mundo está bien y no hay ningún problema. Ahora, para terminar, esto que les digo, el Apocalipsis es un libro de esperanza y debemos estar ansiosos por la venida del Señor, pues esto es algo bueno, no hay que temer, porque aunque San Agustín dice que los últimos mártires se enfrentarán al mismo diablo, lo cierto es que sabemos el final de la historia y es que Cristo ha de ganar y nosotros, si mantenemos la fe, con Él. Sobre eso, chicos, y ahora sí para terminar, fíjense, en este libro que les comentaba, que si a alguien le interesa el tema, para mí es un muy buen libro para estar y no leer los 3 libros de Castellani de Cristo vuelve, no vuelve, el Apocalipsis de San Juan y los papeles de Benjamín Benavides. Está el libro de 6 autores modernos, que es del Padre Sáenz, que es muy curioso. Les digo que al inicio hubo muchos autores, los padres de la iglesia, que hablaban sobre el Apocalipsis, pero conforme pasa el tiempo de la modernidad, como que es un tema que deja de tratarse, ¿me doy a entender? Y sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, hay un reinterés y muchísimos autores empiezan a escribir sobre él. Dostoyevsky, Tibon, Piper y demás, lo cual es algo curioso, que sea un tema que vuelva a aparecer, ¿no? Castellani los leyó a todos y los pudo sintetizar, y por eso menciona también la información de todos ellos y cumple lo que él mismo dice. Él puede ver a partir de los que ya han visto y por eso puede ver más, y es un autor que vale la pena mucho. Un comentario, yo tuve la suerte de ver la película. Me están diciendo que ya la quitaron, pero es una película muy buena. Hay que ver también algo muy curioso. Muchos católicos han criticado la película, pero hay que ver quiénes la han criticado. Y hay que ver también cuál ha sido el motivo de la crítica, ¿no? La han criticado de que es una película lefebrista, sedevacantista, que agarra y levanta cosas que no debería de ser, pero es una película muy bien realizada. Y que nos permite profundizar más en estos temas. Si a alguno le interesa, en internet están las primeras 2 partes. Esta que salió incluía, si no me equivoco, también la tercera, para que puedan tener oportunidad de verla. Y fíjense, la película se basa prácticamente en lo escrito por Castellani. También por eso no les digo algunos de los puntos. ¿Cuál es para él la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera? ¿Cómo se relaciona con las cartas a las iglesias y demás? Pues también pienso que eso va a ser parte de la experiencia de ver la película, ¿me doy a entender? Y ahora sí, ¿alguna pregunta? Sí, gracias Jorge. Yo nada más quería preguntar sobre la cuestión del milenarismo. Sí. No me queda claro. Hay una teoría, pero no está ni aprobada ni condenada por la iglesia, o sea, no es dogma de fe, de que cuando sea el apocalipsis, pues va a pasar que ya vendrá Cristo y habrá un gobierno en la tierra que será como una nueva Jerusalén, donde ya va a reinar como la ley del cristianismo y el bien.
Es una interpretación que se ha hecho a partir de un pasaje del Apocalipsis donde dice eso. Habrá un gobierno de 1000 años. Lo que dice Castellani es esto. Muchos en la modernidad estaban en contra de la teoría milenarista, pero los padres de la iglesia, curiosamente, prácticamente todos fueron. Y San Justino Mártir, un discípulo de San Juan, decía que San Juan también iba a ser milenarista. Sin embargo, esto no es dogma de fe y se puede discutir. Algo así, exactamente. Se da la idea como de que va a haber un tiempo donde se va a reordenar el mundo y después de eso ya será el fin de los tiempos tal cual. Otra pregunta. Mencionabas que los padres de la iglesia hablaban más sobre el apocalipsis de lo que se habla ahora, ¿no? Y seguramente tiene que ver con el hecho de que pensaban que iba a pasar, que les iba a pasar a ellos, ¿no? Y nosotros, conforme ha ido pasando el tiempo, pues lo vemos cada vez más lejos en base a que no ha pasado. Habría dos factores. Ciertamente, ellos, de hecho, desde muy temprano ya pensaban que iba a ser el fin de los tiempos. Creo que desde el año 70, por la destrucción de Jerusalén. Pero también tiene que ver con una meditación probablemente más continua del Evangelio y con el estado social en el que estaban, porque hubo 10 persecuciones consecutivas del Imperio Romano. Sin embargo, en otros momentos de la historia ha habido también pensamiento del fin de los tiempos, por ejemplo en la Alta Edad Media, principios del Renacimiento, pero ya era diferente, es decir, la reflexión era diferente a los padres de la Iglesia. Se pensaba mucho en la destrucción del mundo material sobre todo, pero no se hablaba sobre, por ejemplo, el tema de la decadencia quizá de la Iglesia, de los problemas de la fe y demás. En ese tiempo que lo suspendieron de celebrar la Santa Misa, ¿era que no podía celebrar ni privado? Según yo no. No. Nada, sí. De hecho, uno de los libros, ahorita no recuerdo cuál, pero se lo dedica al Papa y dice que me devolvió la misa. ¿Alguna otra pregunta? En el Apocalipsis, él hace referencia al anticristo, sí. No menciona directamente quién va a ser, pero menciona esto, que la teoría funciona también del tipo y del antitipo, porque históricamente ha habido personas que han dicho que son figura del anticristo, por ejemplo Nerón, porque perseguía a los cristianos. Dice que probablemente va a ser una persona tal cual, no una entidad como algunos creen. Piensa que puede ser de origen judío, que es una teoría que había durante la Edad Media, para que sea como el opuesto perfecto de Cristo. Y piensa como que puede ser, pero les digo, esas son interpretaciones, como su gran logro es por un momento acabar con la guerra, es decir, lograr la idea como de una paz universal. Cuando dices que su última palabra de Castellani fue me rindo, ¿cómo lo interpretarías o a qué se refería? Respondo, pero tienen algo sobre eso que no dije ahorita. Si alguno ha leído a Benson, el del Amo del Mundo, es una novela apocalíptica sobre el fin de los tiempos. Quizá Castellani se basa en eso, porque esa novela hay un personaje, Juliano, que es el anticristo. Y lo que él logra al momento de ser proclamado emperador del mundo, básicamente, es acabar con la guerra que había entre Asia y Europa. De lo otro, yo opino lo siguiente, Castellani sufrió mucho y aguantó, pero ya al final de su vida estaba muy cansado y cuando dijo me rindo es como ya no aguanto más. Y en ese momento ya murió. Que puede ser una parte que suene como un poco depresiva para nosotros, pero no hay que verlo así, también es una parte real. ¿Me doy a entender? En un momento uno puede querer simplemente arrojar la toalla. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un comentario y una pregunta. Estaba revisando la app de Cinépolis y, bueno, aparece listada mañana y el 6, 5 y 6. La película, entonces, por si alguien se anima, ¿no? Y mencionaste peronismo. ¿Tiene algún escrito, libro sobre esa visión? ¿O? Bueno, el peronismo es un movimiento político de Argentina que tiene larga historia y que todo apunta a que es muy malo, aunque no soy especialista en el tema yo, pero sí.
él tiene varios artículos sobre el estado actual de Argentina, ¿no? Que claro, era el estado actual de hace 50, 60 años, pero ahí habla sobre la cuestión social, sobre el problema de la educación pública y otras cuestiones, ¿no? Y ahí también toca el tema del peronismo. Pues muy bien, parece que terminamos. Muchas gracias.